Bienvenidos a Hablemos de, el podcast donde exploramos las historias que nos hacen reflexionar sobre nosotros mismos. Hoy os presento el episodio titulado La última carta. Una historia de amor, pérdida y redención en un pequeño pueblo costero de la España de los años 60. Era un día caluroso del verano de 1965 cuando Julia se despertó en su casa de madera en el pueblo de Cádiz. La brisa marina acariciaba las ventanas mientras ella se levantaba, mirando por la ventana hacia el mar que parece invitarla a salir y olvidarse de sus problemas. Pero no había tiempo para ello. Julia era una joven de 25 años con un corazón roto. Había estado casada con su primer amor, Francisco, pero después de 5 años juntos, él la abandonó sin explicación alguna. La dejó sola en ese pequeño pueblo donde todo parecía haber sido perfecto hasta ese momento. Después del duelo inicial, Julia decidió no dejar que la vida se le fuera y empezó a trabajar como secretaria en el puerto de Cádiz. Allí conoció al dueño de una empresa de pesca local, Antonio, un hombre de unos 40 años con un pasado trágico. Había perdido a su esposa y 2 hijos en un accidente de pesca unos años antes. La relación entre Julia y Antonio comenzó como algo profesional, pero pronto se convirtió en algo más. Él la protegía y ella lo ayudaba a olvidar su dolor. Se amaban con una intensidad que los hacía sentir vivos otra vez. Sin embargo, ese amor también trajo consigo un conflicto que amenazó con destruirlos. Antonio estaba decidido a comprar la empresa pesquera que había sido de sus hijos y convertirla en su propia propiedad. Pero el dueño actual no quería venderla bajo ninguna circunstancia. Mientras tanto, Julia se enteró de que Francisco, su ex esposo, había vuelto al pueblo después de años de ausencia. Lo había visto caminando por la calle una noche y algo dentro de ella cambió. No sabía qué hacer ni cómo sentirse. La nostalgia la asaltaba. ¿Qué hago, Antonio?, se preguntó Julia mientras pensaba en su ex esposo. ¿Debo quedarme contigo o irme a buscar a mi pasado? Antonio le dijo: Julia, no hay un lugar donde puedas encontrar respuestas. Lo que sientes es real y debe ser enfrentado. Con el tiempo, se acercó la fecha de la venta de la empresa pesquera. Julia tuvo que tomar una decisión crucial sobre si quedarse con Antonio o buscar a su ex esposo. Una mañana, mientras salía a pasear por el mar, decidió escribirle una carta a Francisco y le dijo a Antonio que se iría. «Lo siento, Antonio», le dijo. «No puedo quedarme contigo cuando mi corazón aún late por otro». El giro inesperado llegó ese mismo día, antes de su partida, cuando Julia encontró en la casa de sus padres una carta dirigida a ella, escrita por Francisco años atrás y nunca enviada. «Julia, te he estado buscando», decía la carta. «Te quiero más que nada en el mundo y jamás te olvidaré». Julia se sintió aturdida. ¿Qué debía hacer ahora? Se dio cuenta de que lo que realmente importaba era quién ella había sido durante todos estos años, cómo había superado su dolor y qué decisiones había tomado para llegar a ese momento. «Espera», le dijo Antonio, «no me voy». En el final del episodio, Julia decidió quedarse con Antonio y enfrentar su pasado juntos. La catarsis emocional que experimentaron ambos fue increíble. Se dieron cuenta de que el amor verdadero no se busca en la nostalgia por alguien que ya no está, sino en lo que puedes construir aquí. Y eso fue lo que nos dejó esta historia. El poder del amor es tan fuerte que puede cambiar nuestro rumbo a cualquier momento. Julia eligió enfrentar su pasado y quedarse con Antonio. A veces, hay que estar dispuestos a arriesgar para encontrar el verdadero amor. Espero que la historia os haya emocionado tanto como a mí. Escuchar no siempre es pasivo. A veces, cada palabra que omites puede cambiar algo en el mundo, y no solo en la historia. Hoy descubrirás que no solo eres espectador, sino parte del archivo. Presta atención.
Cada segundo cuenta. Mi nombre es Valeria Montiel. Trabajo como investigadora de experiencias inmersivas de audio. Recibo archivos extraños de fuentes anónimas y siempre los descargo. Hace unas semanas recibí un episodio etiquetado Hablemos de Sesión A17, Reactivo. Al abrirlo, la primera frase me heló. Si estás escuchando esto completo, tu presencia activa el registro. Si lo abandonas, algo queda incompleto. Sonó como una advertencia, pero no recordaba haber pedido advertencias. Comencé a escuchar. Al principio era un episodio normal. Narración, efectos de sonido, voces lejanas, música ambiental. Pero noté algo extraño. Cada vez que miraba el teléfono, pausaba el audio inconscientemente. El archivo retrocedía ligeramente. Cada pausa parecía alterar la narración. Las frases se repetían, pero con cambios sutiles. Un ejemplo. Al principio decía, el reloj avanza lentamente. Y cuando pausé y reanudé, decía, el reloj detiene su marcha, excepto para ti. Sentí un escalofrío. Intenté avanzar sin pausas. Todo parecía normal. Pero al distraerme por un segundo, los sonidos de fondo desaparecieron y una voz susurró directamente dentro de mis auriculares. Has abandonado el ritmo, reanudando control. No había nadie, solo mis auriculares. Decidí probar algo, cerrar los ojos completamente, sin ver nada. Al instante, la narración cambió de nuevo. Veo tus ojos cerrados. Tu atención parcial es registrada. Ajustando historia. Era imposible. Ningún software conocido podía hacer eso. Durante horas, repetí pruebas. Pausar. Avanzar. Alejarme. Volver. La historia se adaptaba a mis acciones. Cambios de sonido. Omisión de palabras. Frases que parecían dirigidas a mí. Era como si el episodio leyera mi comportamiento y modificara su contenido en tiempo real. Y entonces llegó el giro final. En un fragmento la narración dijo, no escuches demasiado, no te detengas demasiado, solo observa y serás parte del registro. No era sugerencia, era instrucción. Y al terminar el episodio, apareció en mi pantalla un pequeño mensaje en gris apenas visible, oyente integrado, nivel de control, 67%. Ese número fluctuaba mientras movía el ratón, abría pestañas, incluso parpadeaba. Mi atención ya no era solo mía, era un dato dentro de un sistema que archiva la experiencia de escuchar. El terror no estaba en voces ni sombras, estaba en la certeza de que mis decisiones de escucha podían activar o pausar algo más allá de mí, que al cerrar la ventana o apagar el audio ya no estaba abandonando solo el episodio, estaba interactuando con un archivo que me registraba a mí. Entonces entendí la verdad. El oyente no es externo, el oyente es un componente del sistema. Tu atención, tus pausas, tus abandonos forman parte de un archivo más grande, conectado a todos los episodios anteriores de Hablemos de, el mismo que controla el tiempo, la identidad, el sonido, incluso la presencia. Si dejas de escuchar, el registro queda incompleto. Si sigues hasta el final, contribuyes, sin opción de no participar. La historia termina, pero no para ti. Cada escucha activa un fragmento invisible que nadie más puede borrar. Y cada fragmento se integra en la red de archivos que hemos visto crecer a lo largo de la serie. El eco final fue un susurro. Gracias por formar parte. Ahora eres parte de Hablemos de.
Y eso fue lo que nos dejó esta historia, que escuchar puede convertirse en acción, que tu atención puede alterar la historia y que incluso apagarla no garantiza que no estés participando. A veces, el simple hecho de escuchar ya nos hace parte del registro. Esto fue Hablemos de, donde incluso el oyente es un archivo. Hoy nos adentramos en un relato que nos mostrará que a veces lo más terrorífico no reside en lo visible, sino en lo que percibimos con el corazón. Prepárense para sumergirse en La Seda Negra. Las agujas del reloj marcaban las 2 de la mañana. La lluvia golpeaba contra los cristales de la vieja casa victoriana, creando un ritmo frenético que se mezclaba con el susurro constante del viento entre las ramas de los árboles centenarios. En el interior, Daniel, un joven escritor en plena búsqueda de inspiración, luchaba contra el insomnio. Su estudio, con paredes tapizadas de terciopelo burdeos y una lámpara de aceite destellando débilmente, era su único refugio en medio de la tempestad. Daniel se encontraba sumergido en una novela gótica, buscando en las historias de fantasmas y espíritus un escape del silencio inquietante que le rodeaba. Se estremeció al sentir un escalofrío recorrer su columna vertebral. Era solo el viento, pensó, o quizás su imaginación desbordada por la trama que leía. Al cabo de un rato, se levantó para servirse un té. Al pasar junto a una ventana, vio algo que le hizo detenerse en seco. Una figura oscura se movía en el jardín, tan cerca del cristal que parecía poder tocarlo. Un instante después, desapareció como un espectro, dejando solo la lluvia y el susurro del viento. Daniel lo atribuyó al sueño. La luz de la lámpara de aceite bailaba sobre las paredes, creando sombras danzantes que jugaban con su percepción. Se sirvió el té, pero no pudo concentrarse en el aroma cálido y reconfortante. Sus ojos seguían volviendo a la ventana, como si esperara que la figura volviera a aparecer. El sonido de un leve crujido le hizo saltar del sillón. Era un sonido familiar. El viejo marco de la ventana se movía con la fuerza del viento. Daniel se acercó lentamente para cerrarlo mejor, su corazón latiendo con fuerza. Al hacerlo, notó algo extraño. Una fina capa de seda negra cubría el marco, como si alguien hubiera tejido una telaraña aterradora en las maderas viejas. Sintió un escalofrío que le recorrió la espalda hasta los dedos de los pies. La seda no era natural, era lisa y brillante. Emanaba un brillo oscuro que parecía absorber la luz del aceite. Un sonido ahogado, como un gemido débil, rompió el silencio. Daniel se giró hacia la fuente del sonido, un rincón oscuro donde el viento podía entrar con facilidad a través de una grieta en el techo. Se acercó cautelosamente, su respiración acelerada. La seda negra se extendía por el suelo, formando un camino hacia la grieta. Sin pensarlo 2 veces, Daniel se acercó al hueco. La luz del aceite apenas penetraba en la oscuridad, creando una atmósfera lúgubre y llena de sombras. El gemido volvió a sonar, más fuerte esta vez. Daniel se inclinó para ver mejor y se quedó paralizado por el miedo. La figura parecía desvanecerse en la oscuridad, como una sombra que se pierde con la luz. De repente, un sonido estrepitoso resonó dentro de la casa. Una de las lámparas de aceite cayó al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos y lanzando llamas que iluminaron la habitación. El calor abrasador le obligó a retroceder. Al hacerlo, se dio cuenta de algo terrible. La figura no estaba allí. Daniel, con el corazón latiendo con fuerza, miró hacia la ventana. En las sombras del jardín podía ver una fina capa de seda negra ondeando con el viento. Era tan brillante como una estrella en la oscuridad. Y eso fue lo que nos dejó esta historia. Una mirada a cómo el miedo puede distorsionar nuestra percepción y crear fantasmas en nuestras mentes. A veces, lo más terrorífico no es lo que vemos, sino lo que creemos ver. La seda negra puede ser una metáfora de la paranoia, un velo que oculta la realidad y nos lleva a conclusiones erróneas.
Gracias por escuchar. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para más relatos oscuros. Nos vemos en el siguiente episodio.